de Córdoba, en el que está inserto el aula de sostenibilidad, ¿vale? Ella luego se encargará de otra fase de esta dinámica en la que nos presentará las principales ideas que han ido saliendo para que, bueno, de alguna manera las validemos entre todos y todas y podamos tener al final un documento que ayude bueno, a tener ese resultado, esa idea dentro del mundo de los sistemas alimentarios para la sostenibilidad, ¿vale? Yo no me he presentado porque me presentaré ahora en un momentito y ahora sí que voy a presentar a Javier Esquivia. Javier Esquivia es del Enjambre Sin Reina y nos va a hacer ahora una pequeña intervención en la que va a explicarnos un poco también dónde se enmarca esta actividad, que es un proyecto muy interesante que lidera el Enjambre Sin Reina. Javier, todo tuyo. Hola, muy buenas. Pues muchas gracias, Miguel. Y nada, yo voy a hablar poco y cuando presente esto apago la pantalla, la cámara y me quedo escuchando para escuchar a las expertas. Yo simplemente decir que desde el Enjambre Sin Reina pues estamos desarrollando el proyecto de alimentación sostenible y salud para fomentar el consumo de productos agroecológicos entre las comunidades universitarias de las universidades de Sevilla, Pablo de Olavide y Córdoba. Entonces desarrollamos numerosas actividades y una de ellas pues esta, que es este laboratorio para sostenibilidad en el que, bueno, simplemente hemos hecho un poco de facilitar el encuentro aquí de estas personas, estas mujeres tan interesantes en distintos ámbitos de la agroecología. Y nada, espero que la conversación sea todo lo interesante que promete ser y que sea muy nutritiva a todos los niveles. Pues muchas gracias, Javi. No sé si quieres también comentar algunas otras actividades que se enmarcan en el proyecto. Algunas no solo de las pasadas, sino también de si tenéis alguna previsión de todavía de lo que queda de curso de año. Pues de las pasadas, pues podemos destacar por las intervenciones en el aula que hemos hecho en las tres universidades, también las visitas a fincas agroecológicas que hemos organizado, hemos llevado en autobuses a la gente que quería conocer proyectos agroecológicos. Y también, bueno, pues así como destacable, que hemos organizado un mercado agroecológico en la Universidad Pablo de Olavide, que vaya por la tercera edición, que se llama el Mercado Agroecológico La Ilustración, donde estamos llevando pues, productores y productoras agroecológicas mensualmente a organizar un mercadillo y está siendo todo un éxito. El 16 de mayo tenemos la tercera edición y todo parece indicar que se va a mantener durante el curso que viene y va a tener otras 8 ediciones. O sea que por ese lado estamos ahí muy contentos, muy contentas. Y de futuro así, pues aparte de eso, pues nos queda hacer pues, algunas reforestaciones, un fanzine con perspectiva ecofeminista y algunos talleres en el mercado social de la Rendija. Pero bueno, este proyecto parece que está ya llegando a su fin. A ver si tenemos suerte y conseguimos que continúe un año más. Pero eso ya va a depender de... Ah, se me olvidó decirlo, que esto lo financia la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo, que son al final los que deciden qué se hace con el dinerito. Así que si nos dan un dinerito, pues seguiremos. Y si no, pues seguiremos en otro sentido. Seguiremos, seguro que seguimos. Claro que sí, con unos u otros proyectos, seguro que seguí ese trabajo que lleva haciéndose dentro del Enjambre Sin Reina durante muchísimos años ya, dentro de este sector, ¿no? De educación ambiental ligada a los sistemas agroecológicos, ¿no? Mm. Bueno, pues si os parece, voy a compartiros una presentación pequeñita, ¿vale? Que ya digo que va a ser algo, em, a ver, algo muy pequeñito, pero que, a ver, compartir. Sí, esto. Aquí. ¿Se ve correctamente? ¿Sí? Vale, ok.
Bueno, pues como decía, em, Clara y yo somos técnicos del Aula de Sostenibilidad y del Servicio de Protección Ambiental de la Universidad de Córdoba, ¿vale? Somos parte de un equipo que trabaja la gestión ambiental dentro de la universidad y la educación ambiental principalmente, ¿vale? Bueno, desde todos los aspectos de ese gran mapa ¿no? que representa el medio ambiente y sus interrelaciones con las partes sociales y económicas, pues intentando que de alguna manera podamos ofrecer acciones, actividades, programas, medidas que avancen en la sostenibilización de la universidad y en la mejora de la sensibilización ambiental de la comunidad universitaria, ¿vale? Ahora vamos a hablar brevemente para que tengamos un poco ya digo, no se trata de ofrecer algo, em, digamos, que cambie lo que tenéis vosotros en la cabeza, pero que sí que ayude a que tengamos algo parecido en la cabeza cuando empecemos a hablar, ¿no? El primer uso del término sostenibilidad, supongo que muchos y muchas de vosotros lo conocéis, pues nació en la Edad Media en el idioma alemán, ¿vale? Es ese palabra que veis ahí, que soy incapaz de pronunciar, ya digo, del idioma alemán, y estaba relacionado con la explotación de los bosques, con la explotación. La misma palabra explotación no hace referencia precisamente a algo sostenible, sino era más bien la convivencia en el marco de un entorno que era forestal y que era el sustento de las sociedades de aquel entonces, ¿no? En la Edad Media en el centro de Europa. Ellos utilizaban esa palabra que venía a decir algo parecido a sostenibilidad, que era un concepto que usaban para referirse a la manera de vivir en ese entorno de tal forma que no se sobreexplotaran los recursos existentes. Es decir, que la madera no fuera talada más allá de la que era posible renovar año tras año, que no se acabaran con los peces de los ríos, que no se acabara con la caza, que no se acabara con las distintas especies vegetales que podían dar algún tipo de fruto, etcétera, ¿no? Que no se fuera más allá de lo que el propio ecosistema podía dar, ¿no? Y era algo que se transmitía de generación en generación, de tal forma que, bueno, había un acuerdo tácito social y cultural que no hacía falta, digamos, unas leyes muy, muy por escrito ni nada de eso. Aún así, conforme fue pasando el tiempo y las presiones humanas fueron cada vez mayores, pues sí que había como alguna especie de multa, etcétera, para aquella persona que se excedía, ¿no? en el uso de estos recursos, ¿no? Ese concepto de sostenibilidad aparece en otras culturas parecido, de manera parecida. Seguro que conocéis, bueno, pues expresiones o conceptos ligados a culturas precolombinas, ligados a culturas africanas o asiáticas, que tienen mucho que ver con esta manera de percibir, ¿no? De percibirnos a los seres humanos como parte de ese ecosistema y ser, por tanto, cuidadosos con ese hogar que nos ofrece todo lo que necesitamos, ¿no? Actualmente la sostenibilidad se podría definir como el estado en el que se logra satisfacer las necesidades humanas sin comprometer la posibilidad de satisfacción de las necesidades futuras, tanto las propias como las ajenas, ¿vale? En este caso hablamos de las ajenas cuando hablamos de otros humanos, por ejemplo, que pueden estar lejos geográficamente, lejos en distancia, o lejos también en tiempo, ¿vale? Hablamos también de los humanos que vivirán dentro de algún tiempo, ¿vale? Que serán las generaciones futuras. Y también hablamos de otras especies que conviven con nosotros y nosotras y que es importante tenerlas en cuenta en ese concepto de sostenibilidad. Por tanto, también se caracteriza por un equilibrio entre el bienestar social, ambiental y económico de las sociedades, ¿vale? Al fin y al cabo, lo que tenemos que tener también muy en cuenta cuando hablamos de sostenibilidad es que surge un poco en contra de, ¿no? A veces el concepto occidentalizado de sostenibilidad y que proviene básicamente de los años 70
70, 80 empieza a desarrollarse esa conceptualización, proviene de la crisis de sostenibilidad, precisamente, de que se empieza a ver como algo está fallando, ¿no? Algo empieza a verse a nivel global que falla. Eso poco a poco pues, ha ido definiendo científicamente como un cambio global, ¿vale? Estamos viviendo mientras provocamos los seres humanos un cambio global que tiene distintas facetas, como puede ser el cambio climático, como puede ser la pérdida de biodiversidad, etcétera, ¿no? Estamos cambiando la Tierra más rápidamente de lo que la entendemos, además. Eso significa que muchas especies, por ejemplo, que estamos descubriendo todavía, pues cuando las descubrimos ya prácticamente están extintas o tienen, son incapaces, ¿no? de, de poder pervivir, ¿no? En el mundo que le hemos creado, ¿no? Bueno, tanto es así todo esto del cambio global que hay geólogos que están proponiendo el cambio de era geológica, ¿no? Ya sabéis que las eras geológicas van de miles de años en miles de años y bueno, que supuestamente estamos en el Holoceno. Pero dicen algunos geólogos que podríamos establecer un cambio de era geológica desde mediados del siglo XX, en el que podemos plantear un límite que un observador del futuro o extraterrestre, por ejemplo, podría establecer claramente, ¿no? Vinculado a la interacción del ser humano con el planeta, ¿no? A nivel, ya digo, que pudiera dentro de miles y miles de años establecerse esa definición porque serían observables cambios en la corteza terrestre como por ejemplo las minas a cielo abierto, los residuos radiactivos o los cambios también en la composición de la atmósfera o del el propio océano, ¿no? Existen muchísimos datos al respecto en este sentido que podrían apoyar esta idea de que estamos en una nueva era geológica. Es importante también remarcar que este cambio global es un hecho social. Eh, Eso todavía, aunque parece una obviedad en algunos círculos, como supongo que os pasará a vosotras, que os parece algo súper obvio, es todavía remarcable porque hay mucha gente bueno, que percibe este cambio global más bien como algo natural, como un hecho bueno, que ofrece, que prevalece la naturaleza, ¿no? En el que prevalece la naturaleza, pero sin embargo, es el comportamiento humano actual el que está causando este cambio y la sociedad humana las que están sufriendo y sufrirán las consecuencias. Este hecho social es fundamental para analizar lo que está pasando porque no nos podemos quedar simplemente en ver bueno, qué dinámicas naturales existen en la atmósfera o en los ecosistemas, sino ver qué dinámicas sociales son las causantes de estos cambios y cómo podemos intervenir en ellas, ¿no? Al fin y al cabo, como dice la Agencia Europea de Medio Ambiente, estamos ante un desafío profundo. Dice que las trayectorias actuales están destruyendo los ecosistemas que sustentan a la humanidad y que adoptar vías sostenibles exige reducciones rápidas y a gran escala de las presiones medioambientales. Y remarca que deben ser muy superiores a las actuales. Es decir, que aunque actualmente se están habiendo cambios, no son de la naturaleza y del calado necesarios para realmente atajar la situación que tenemos actualmente. Bueno, ya sabéis que a nivel internacional el máximo consenso posible que se ha conseguido es a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que tiene sus fallos, sus críticas necesarias y demás, pero que tenemos que también reforzar la idea de que es una manera de intentar avanzar internacionalmente, que ya sabéis que es muy complicado hacerlo de manera internacional, hacerlo bueno, con multitud de países, multitud de agentes diferentes y que se ha conseguido un gran consenso en base a estos objetivos que creo que podemos aprovechar lo positivo que puedan tener y seguir criticando lo negativo que también tienen en su seno, pero que podemos aprovechar mucho de ello. En este sentido, he mirado un poco por encima cómo se trabaja dentro del marco de los ODS, los sistemas alimentarios. Y se habla de que los sistemas alimentarios sostenibles no solo ayudan a erradicar el hambre y la malnutrición, como puede parecer en un primer momento en su relación con el nombre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino que también tienen impacto transversal en todos los ODS.
y pueden encaminar además a la comunidad internacional hacia el logro de avances decisivos en el cumplimiento de todos ellos, de toda la agenda. Los sistemas alimentarios afectan a todos los aspectos de la existencia humana. Por ejemplo, la salud de nuestro sistema alimentario tiene una profunda repercusión en la salud de nuestros cuerpos, así como en la salud de nuestro medio ambiente, nuestra economía y nuestras culturas. Vosotras y vosotros seguro que sois mucho más expertos que yo en todo esto, y que nos vaya a dar muchísima información, muchísimas reflexiones para que todo esto quede muy patente, ¿no? En el ratito que vamos a tener ahora, pues bueno, en general nos interesa hacer esta reflexión, ¿no? ¿Qué aporta la sostenibilidad a los sistemas alimentarios o qué aportan los sistemas alimentarios a la sostenibilidad también, ¿no? Esta forma de ver desde esta perspectiva todos los sistemas que sustentan nuestra alimentación, nuestra salud, etcétera, pues es una manera también de reflexionar sobre el mundo que tenemos y el mundo que queremos, ¿no? Así que no voy a tardar más y si os parece, dando la bienvenida a David, que se ha incorporado en este ratito. Hola, David. No te escuchamos, David. Dale a quitar Ah, el... perdón. Ahí. ¿Qué tal, Buenos David? días, ¿Cómo andas? disculpa. ¿Cómo Muy estás? bien. Bien, ¿no? Muy bien, Pues, disculpa que no, vamos, no te no preocupes. accedía a través de, y he tenido que hacer un cambio en el ordenador, porque no accedía a través de mi perfil que tengo en web, Las pero cosas de bueno, la tecnología que a ya está. veces no pasa nada. Te hemos presentado en tu ausencia, pero quédate tranquilo que te hemos presentado, ¿vale? Vale. El resto sabe quién eres. Así que si os parece, vamos a ir al meollo de la cuestión y vamos a empezar con una primera ronda en la que, bueno, me gustaría que intentarais definir en una o dos palabras los sistemas alimentarios actuales, ¿vale? Sabemos que sé que es una complicación, es complicado en una o dos palabras definirlo, pero me gustaría que hicierais ese esfuerzo y que bueno, utilizarais esa reflexión, ¿no? En una o dos palabras para definir los sistemas alimentarios actuales. Si os parece, empezamos, por ejemplo, por David, que acaba de llegar. Pues yo lo definiría como insostenible y como imposible, Ujú. a largo Vale, plazo, claro. muy bien. Pero como eran dos palabras, Sí, estupendo. Elisa. Primera tarea, ¿eh? Yo diría industrializados y globalizados. Ujú. Vale, muy interesante también. Isabel. Pues yo diría a nivel global insostenibles y rotos. Ajá. Insostenible y roto. Isabel. Isabel era yo, igual Leti. Ah, Isabel, perdón. Leticia, ¿no? ¿Me falta? Pues yo diría capitalista y patriarcal. Estupendo. ¿Y Antonio? Un poco más positivo, diría seguro, pero con peligro. Seguro, pero con peligro. Ujú, interesante. Bueno, pues después de esta primera toma de contacto, vamos a seguir avanzando con una pregunta que dice lo siguiente: ¿qué características debería tener un sistema alimentario sostenible? Sé que seguramente esto daría para hacer, bueno, pues varias tesis, pero, pero también de alguna manera seguro que con vuestra experiencia podáis dar algunas claves. No significa que sean todas las claves, pero algunas claves interesantes que debería recoger un sistema alimentario sostenible para que realmente lo sea, ¿no? Venga, ahora empezamos, por ejemplo, por Antonio. Un poco en cuanto a las características, diría que debería de ser transparente, sin letra pequeña, basado en la ciencia, riguroso e igualitario. Ujú. Muy concreto también. ¿Quieres ampliar algo de lo que has dicho? ¿Qué se definiría así, Estupendo. resumidamente? Muy bien. Elisa. Pues
yo creo que es que los sistemas alimentarios, para ser ambientalmente, o sea, bueno, para ser sostenibles desde el punto de vista ambiental, pero también justos desde el punto de vista social, tendrían que estar dentro de esto que Kate Raworth llama la economía de la rosquilla, ¿no? Y es que si entendemos la economía como el origen de donde viene la etimología de la palabra, que es la gestión del hogar, ¿no? De los recursos, de lo que tenemos, del oikos nomos, y lo que tenemos es lo que nos da de comer, pues lo que muestra esta metáfora de la rosquilla que presentó Kate Raworth habla de que tiene que estar dentro de los límites planetarios. Tenemos unos límites biofísicos que tienen que ver con el funcionamiento adecuado de la biosfera en términos de capacidad atmosférica de circulación de los ciclos geoquímicos, ¿no? Fósforo, nitrógeno, potasio, en términos de biodiversidad, ¿no? En términos de equilibrio entre distintos usos del suelo, etcétera, ¿no? Hay unos límites biofísicos que es dentro de los que el planeta puede funcionar. O sabemos que funciona y estos los hemos sobrepasado en muchas de estas dimensiones y en gran medida por culpa del sistema agroalimentario que tenemos. Esto ya está estudiado también y, como decía Antonio, está la ciencia ahí que lo ha demostrado hace tiempo. Pero además de tenerlos que contener dentro de estos límites, tenemos también que asegurar que garantizan unos mínimos de justicia social. Y este es el suelo, lo que delimita el agujerito de la rosquilla, ¿no? Es el suelo de la justicia social. Tienen que ser sistemas alimentarios que garanticen lo que es un derecho humano, que es la alimentación. El alimento debe ser conceptualizado como un derecho humano dentro de eso, unos mínimos de seguridad, de salud, de paz, de equidad, de justicia, ¿no? Y este es como ese suelo. Entonces, lo que tenemos que, ¿no? Y desde lo que trabajamos en la agroecología es en volver a dimensionar los sistemas agroalimentarios dentro de esa rosquilla. Muy interesante. Además, suelo utilizar mucho esa perspectiva de la rosquilla y me parece muy, muy útil también, ¿no? Para analizar los sistemas desde el punto de vista de la sostenibilidad. Isabel. Sí, bueno, yo creo que voy a decir lo mismo, pero de otra forma. Bueno, yo diría que para mí es importante, bueno, dentro de esa rosquilla sí me parece clave la palabra derechos. O sea, creo que el marco donde tenemos que englobar esto es los derechos. Estamos hablando de derechos humanos, no solo el de alimentación, sino que como derechos humanos está la interrelación entre unos derechos y otros, ¿no? Entonces creo que es un marco clave y que no se puede perder, cosa que está empezando, que estamos viendo que pasa cada vez más, ¿no? Ni ser sustituido por otros marcos, que igual hablamos después más de esto. Creo que otra de las cosas que los tiene que caracterizar y que a lo mejor parece muy obvia, pero es que ya no lo es que tiene que proporcionar alimentos y no meros productos comestibles. Es decir, que creo que tenemos que tener clara la diferenciación entre lo que es algo comestible, que se puede comer y que probablemente no te mate inmediatamente, y lo que es un alimento real, ¿no? En base al impacto que tiene tanto desde la tierra hasta nuestros propios cuerpos y en todo el ecosistema, ¿no? Entonces creo que esto es importante, que alimente tanto cuerpos como personas y territorios, ¿no? Y luego otra pata que a mí me parece importante es el tema de que los sistemas alimentarios tienen que tener una gobernanza inclusiva desde una perspectiva interseccional también, ¿no? O sea, que realmente incorporen a las diversidades que los conforman y libres de conflictos de interés, que es el gran reto en muchos momentos. Y yo por ahí lo dejaría. Estupendo. Muy bien, Isabel, muchas gracias. Leticia, tu turno. A ver, desde otras perspectivas también, interesante que vayamos diciendo como un poco lo mismo, pero de distintas perspectivas. Está muy bien. Sí, un poco como mis compas, no lo voy a decir igual de bien, pero básicamente lo primero tienen que satisfacer las necesidades básicas, ¿no? Y no solo humanas, también necesidades de sostenimiento de la ecología en la que nos insertamos, que es un poco todo lo que ellas han comentado. Y la necesidad humana no es solo y exclusivamente una cuestión de alimentarnos, de ingerir, sino una cuestión de salud, y nuestra salud está insertada en una salud global. Entonces, lo que necesitan es una perspectiva muy holística, ¿no? Y sacar los sistemas alimentarios de la exclusividad, de poner en el centro
el interés supremo del dinero, que incluso nos ha sacado, ¿no?, a las personas. Tenemos que poner en el centro, volver a poner en el centro a las personas, pero sin olvidarnos que las personas no vamos a poder sobrevivir si no estamos dentro insertadas en un medio vivo también, ¿no? Y que nos proporciona esa posibilidad de vida. Esto para mí es eso, sistemas alimentarios adaptados a los ecosistemas, a la ecología en la que nos encontramos, que esto en la mayoría de los casos supone relocalizarlo, ¿no? En contra de esos mercados globales, de estos sistemas globales, volver a lo pequeño, a lo cercano, donde encontramos esa manera de interrelacionarnos con nuestro medio, ¿no? Y me vienen dos cosas. Deben ser más lentos, ¿no? Todo tiene que ser más lento. Y otra que me gusta mucho de formas de vida de cazadoras recolectoras en otras sociedades, ¿no?, en otros pueblos, que hablan de la reciprocidad básica, ¿no?, con el medio. Tenemos que entender que los sistemas en los que nos insertamos son recíprocos, no podemos solo extraer, tenemos que dar algo, ¿no? Y otra que me gusta mucho y que yo lo estoy viendo también en la huerta, que casi que funcionamos así, pues no coger más del 50% o el 60% de todo lo que hay. Y eso para el sistema económico puede ser una barbaridad y poco rentable, pero en términos ecológicos seguramente pueda ser rentable y sostenible, ¿no? Pues sí, Leticia, muy, muy de acuerdo. Muy de acuerdo. David, Bueno, yo ya simplemente por añadir algo. Se oye eco, ¿no? Leticia, porfa. Ay, perdón. No pasa nada. Sí. Ahora. Leticia, contento de verte de nuevo. Pues nada, yo por añadir algo, yo diría, bueno, por más o menos lo que se ha dicho, pero sobre todo pues aspirar a sistemas agroalimentarios mucho más comunitarios, es decir, donde se establezcan muchas más relaciones entre productores, consumidores, ciudadanía, es decir, que forme parte de nuestro día a día el tener y fortalecer esas relaciones, ¿no? Pero para ello, como decía Leticia, pues tiene que estar mucho más relocalizado, ¿no? La producción no puede estar a cientos de miles de kilómetros de nuestro entorno, ¿no? Tiene que estar pues en la cercanía, ¿no? Y ahí, bueno, pues apostar también, por decirlo de otra manera, ¿no? También por la diversidad, ¿no? Por un sistema agroecológico diverso, es decir, en el que se apueste mucho más por la diversidad biológica que existe en el entorno de donde se alimenta la gente y no apostar solamente pues por unas determinadas especies, ¿no?, que son las más productivas y que al final pues desplazan totalmente esa biodiversidad tan necesaria para guardar ese equilibrio ecológico en nuestro entorno, ¿no?, del que hablaba también Leticia, ¿no? Entonces yo pondría eso y bueno, me añadiría todo lo que se ha dicho ya y sobre todo también por todo el trabajo que he hecho en temas de comercio justo y demás, toda esa injusticia, ¿no?, que está vinculada al sistema agroecológico, pues garantizar los derechos de todas las partes que participan en esa cadena comercial, ¿no?, esa cadena de intercambio de alimentos y sobre todo pues protegiendo a la producción, a los productores, ¿no?, que son en este momento desde mi punto de vista, lo más vulnerable y a los que, bueno, pues toda esa cadena, ¿no?, más le daña, ¿no?, en términos, por ejemplo, de precio, en términos de carga de toda la cadena comercial y de todas las demandas de los consumidores, ¿no?, que los vuelve locos en cierta medida, ¿no?, en este sistema donde, pues, así nos da a todos por consumir aguacate, pues todo el sistema tiene que cambiar para que todos podamos consumir aguacate, ¿no? Cuando realmente eso, como decía Leticia, ni es cultivo lento ni aspira a un sistema agroecológico distinto que el que sea, pues eso, arraigarlo mucho más al entorno y a la tierra, ¿no? Pues muy interesante también tu visión, David. Ahora vamos a empezar por Leticia, la rondita, ¿vale? Si os parece. Y cambia un poco la perspectiva de la pregunta. ¿Qué papel juegan los sistemas alimentarios en la sostenibilidad de las sociedades?
Es decir, son importantes si queremos que las sociedades sean sostenibles, es importante que avancemos en la sostenibilidad de los sistemas alimentarios o es accesorio. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, yo indudablemente sí, juegan un papel enorme. Y me venía, juegan todo el papel o mucho, ¿no? Muchísimo. Porque básicamente transforman el medio, el territorio en el que nos insertamos. Dependiendo, bueno, pues de eso, cuánto queremos extraer, de dónde lo extraemos, cómo planificamos nuestra alimentación para así cultivar, ¿no? Y gestionar todos los alimentos que queremos mover, las distancias, todo eso transforma el territorio en el que vivimos y eso también transforma, bueno, pues la calidad de vida, ¿no? Y la transformación de la ecología de nuestros territorios nos va a llegar, ¿no? Antes o después. Antes decías tú, bueno, pues a principios del siglo XX los entornos territoriales, bueno, los entornos donde la gente se insertaba y se alimentaba estaban mucho más cerca de la gente y estaban todo el medio lo hemos ido modificando desde que se inventó la agricultura, la ganadería, ¿no? Todo ha modificado el territorio, pero desde luego en los últimos 100 años, bueno, 80. Ay, que te perdemos, Leticia. Hola, Leticia, ¿nos escucha? Bueno, hemos perdido momentáneamente a Leticia, espero que se pueda reincorporar. Antonio, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué papel juegan los sistemas alimentarios en la sostenibilidad de las sociedades? La primera baza de los sistemas alimentarios, la sostenibilidad de nuestra sociedad como engloba. Para ver un futuro en la gestión del agua con estos sistemas alimentarios, bueno, pues básico, ¿no? O sea, está claro que está el cambio climático y que el problema es tremendo, pero en lo concreto ya estamos viendo que los sistemas alimentarios van a decidir lo que tiene que ver con la cuestión de recurso agua, a cómo vamos a gestionar el agua para alimentarnos, para organizarnos, ¿no? En los territorios. Y bueno, pues algo que no tiene mucho sentido es que si tenemos poca agua en Almería, que es un desierto, no podemos seguir produciendo alimentos para Alemania, ¿no? Bueno, estamos permanentemente tomando decisiones que interfieren en el medio en el que vivimos y esas decisiones en los sistemas alimentarios provocan cambios, bueno, macros y micros, ¿no? Y bueno, todo lo que tiene que ver con la economía, para mí tiene que ver con las relaciones, ¿no? Entonces, según cómo nos planteemos las relaciones económicas, pues también así nos irá en nuestro modo de relacionarnos con el medio, con los animales y entre las personas. Y desde luego el modo de relación... ¿Esto se ha cortado? No, ¿Hola? ahora mismo te estamos escuchando, Leticia. Es que de Se ha repente no he cortado visto a nadie. un momentito, se ha cortado, pero adelante. Bueno, que para mí la economía es un mundo de relaciones y según cómo planteemos esta economía, estas relaciones, pues van a generar o un tipo de relaciones que vayan hacia la justicia, ¿no? Justicia ecológica, justicia social, justicia económica o un sistema completamente injusto, ¿no? Bueno, Vale. por ahí. Muchas gracias, Leticia. ¿Cómo lo ves tú? Que estabas también hablando, has empezado a hablar, Antonio. Sí, perdona que he cortado con Leticia. Pues nada, lo que estaba diciendo es que los sistemas alimentarios avalan nuestra seguridad principal, nuestra salud, pero creo que debemos de dejarnos de centrarnos en lo particular, en lo cercano y hay que pensar a lo grande. El planeta es muy grande, hay miles de millones de personas y nos centramos muchas veces en los recursos como el agua, pero no hay que olvidar que el recurso más valioso es el suelo.
porque es el sustento de los alimentos, pero también el alimento de los animales, que es la fuente principal de proteína que tenemos a nivel mundial y el que más consume agua y nutrientes. Entonces, creo que debemos de particularizar un poco y pensar en esos sistemas alimentarios que son seguros, a nivel europeo son muy seguros, el control de trazabilidad, de sostenibilidad se está haciendo cada vez más hincapié, como ahora después intentaremos de recalcar en otras cuestiones, pero sí que es verdad que a nivel de sociedad nuestro afín a la sostenibilidad creo que está dejando claro que los sistemas alimentarios pueden ser seguros en distintos manejos o formas de realizar una agricultura u otra. Ujú. Muchas gracias, Antonio. ¿Cómo lo ves tú, Elisa? Pues bueno, yo creo que aquí se pueden abrir líneas interesantes de debate, ¿no? Igual luego sí da tiempo, porque yo tengo dudas sobre, claro, desde el punto de vista, ¿no?, de la seguridad que decía Antonio, si realmente, ¿no?, ahora mismo las políticas europeas están realmente garantizando y apoyando no solamente la seguridad alimentaria, sino también la resiliencia, ¿no? En el contexto que tenemos, que tú bien introducías, de cambio global, de cambio ambiental. Pues el regadío en España está siendo subvencionado con la política agrícola comunitaria y estamos viendo, como bien decía Leticia, que desde luego no es lo más razonable ni lo más resiliente, ¿no?, con la que se nos tiene encima. Entonces, bueno, ahí creo que bueno, hay una línea de debate que podemos abrir. Respecto de la pregunta, ¿no?, de qué papel juegan los sistemas alimentarios en la sostenibilidad de las sociedades. Claro, cuando tú hablabas también de, ¿no?, introduciendo el concepto de sostenibilidad, decías que tiene que ver con ese equilibrio entre lo social, lo ambiental y lo económico. Claro, desde una perspectiva socioecológica, que es la que trabajamos también, los sistemas agroalimentarios como sistemas socioecológicos integrados de naturaleza y sociedad, entendemos que la esfera de fuera que tiene que sostener todo, como decía antes, es la biosfera. Entonces, es lo ambiental. Necesitamos que haya una sostenibilidad ambiental, porque si no, todo lo demás es un bluff. Todo lo demás no, es una casa que estamos construyendo sin cimientos. Y ahora mismo es lo que es lo que hemos hecho. Ahora mismo estamos en una casa que no tiene cimientos, las que estamos excavando por debajo. Entonces, dentro de esa casa común está el sistema social, porque la especie humana es una, bastante particular entre todas las demás, obviamente, pero es una. Y dentro del sistema social está el sistema económico, ¿no? Entonces tendríamos como un sistema concéntrico de 3 esferas. Claro, para garantizar una sostenibilidad social, evidentemente, en parte tiene que haber una rentabilidad económica. Tiene que ser posible la vida, pero como decía, no necesariamente entendiendo la economía como una economía de mercado, sino como decía Leticia, como la manera en la que nos relacionamos con la naturaleza, con los recursos que tenemos, y los queremos llamar recursos, y entre nosotras, ¿no? Y entonces, efectivamente, en ese sentido, pues los sistemas agroalimentarios han transformado a escala planetaria, brutal, esas maneras de relacionarnos. Y por eso decía que los sistemas alimentarios son globalizados. El flujo de material y de energía asociado al sistema agroalimentario ahora mismo en el mundo es brutal. Y esto, pues hay muchísimas investigaciones, como decía también antes Antonio, ¿no?, que demuestran cómo hay estas, pues eso, ¿no? Por ejemplo, en términos de unidades de superficie, ¿no? De superficie dedicada en distintas zonas del mundo para producir los alimentos que importamos en España. O los que producimos, la superficie ocupada en España para producir los alimentos que consumen en Alemania o en Reino Unido. Bueno, estos flujos que están cuantificados en distintas unidades, en superficie, en energía, en apropiación humana de la productividad primaria. Esto es lo que trabaja la economía ecológica. Esto está cuantificado y son brutales. Y esto ha cambiado relativamente rápido, en las últimas décadas, en realidad. Y esto es lo que necesitamos un poco repensar, ¿no? Y desde cada vez más ámbitos estamos diciendo, un momento, está socavando las raíces sobre las que se sustenta todo lo demás. Entonces necesitamos reorganizar el sistema económico para poder reorganizar el sistema social, y esto va de la mano, para volver a poder vivir dentro de esos límites planetarios. Y el sistema agroalimentario juega un papel fundamental porque es el único que no puede parar, ¿no? O sea, probablemente podemos vivir sin muchísimas cosas, pero no podemos vivir sin comer. Entonces, bueno, dentro de estos gradientes que hay de la economía, de una manera de relacionarnos, pues mientras que en la sociedad más capitalista hemos puesto la alimentación como un bien de mercado, y ya hay mercados financieros de alimentos, de lo que deberían ser alimentos, pero se consideran bienes financieros.
frente al otro gradiente que también comentaba antes Leticia, ¿no? O sea, el otro extremo del gradiente que puede ser, pues, cómo se relacionan, por ejemplo, sociedades cazadoras-recolectoras, y no quiero decir que todo el planeta Tierra tenga que volver ahí, ni muchísimo menos, pero entendiendo poniendo en el centro no el mercado, sino la vida y la reproducción de la vida. Muchas gracias, Elisa. David, ¿qué nos aporta a esta reflexión sobre el papel de los sistemas alimentarios en la sostenibilidad de las sociedades? Bueno, ya se ha dicho en gran parte, ¿no? Al final la alimentación sustenta a las sociedades porque son parte, digamos, biológica de cómo debemos de nutrirnos, ¿no? Y cómo la supervivencia humana depende de cómo se alimente y de qué se alimente, ¿no? Entonces, bueno, en ese ámbito es como algo muy básico, pero sí es verdad que, bueno, como reflexión así en general, en un contexto de agotamiento de recursos, de procesos de cambio climático, de fenómenos de cambio climático, el cual, pues, bueno, parece, ¿no?, que se están adelantando los acontecimientos en base a las previsiones científicas, ¿no?, que existían del cambio climático en cuanto al incremento medio de temperatura del planeta y demás. Y en un contexto, como digo, de agotamiento de recursos, entre otros los combustibles fósiles, ¿no?, en el que ya algunos estudios avalan de que hemos llegado al cenit, ¿no?, del consumo de petróleo y de que, pues, cada vez las reservas van a ser menos y, por tanto, nuestro sistema agroalimentario va a poder depender mucho menos de este combustible fósil, del que tampoco se conoce otra alternativa con la misma tasa de, no sé cómo me acabo de desbloquear, de retorno energético. Efectivamente, no existe un combustible similar y, por tanto, bueno, con una agricultura y con un sistema alimentario tan dependiente del petróleo y de todos sus derivados, pues evidentemente no es sostenible a largo plazo. Es decir, no se va a poder producir, hoy no vamos a poder alimentarnos de kiwi de Nueva Zelanda de aquí, no sé, a 50, 60, 70 años. Creo que no va a ser sostenible. Entonces, pensar a lo mejor en un sistema globalizado agroalimentario, desde mi punto de vista, no es viable, ¿no? Y creo que me avalan los datos científicos, ¿no? Y como digo, en un proceso de fenómeno de cambio climático que está alterando el sistema agroalimentario en sí, está alterando la fertilidad del suelo, está alterando la lluvia en sí misma, ¿no?, el propio clima. No sé hasta qué punto no debemos de parar y de alguna manera, bueno, pues para aportar esa sostenibilidad general, parar, reflexionar sobre qué está provocando en sí mismo ese cambio climático, ya lo sabemos, ¿no? Y orientar todos los sistemas, no solamente el agroalimentario, orientarlo a reducir, pues, su dependencia de estos combustibles, ¿no? Y el sistema agroalimentario en particular, pues, consumiendo muchísima menos cantidad de fertilizante, volviendo a la pequeña y mediana agricultura, no a las grandes extensiones agrarias, ¿no?, que son posibles gracias al petróleo, porque si no, no serían posibles. Y como digo, bueno, pues evitando en la medida de lo posible, poco a poco y de forma progresiva, pues el estar transportando alimentos todo el tiempo y todo el rato para que podamos comer kiwi de Nueva Zelanda, ¿no?, que a lo mejor no son tan necesarios en nuestra dieta, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que con esas reflexiones creo que el sistema agroalimentario puede aportar a la sostenibilidad y creo que ya no son opciones, ¿no? No creo que en este momento sea opcional intentar reducir la dependencia del petróleo de la agricultura. Es necesario, porque a medio plazo no va a ser viable ni tan siquiera económicamente, y más con los precios a los que está alcanzando en este momento el petróleo, que parece que no son precios coyunturales, ¿no?, sino que parece ya que van, o circunstanciales, ¿no?, sino, perdón, que van a ser coyunturales a medio largo plazo, no estructurales, perdón, a medio largo plazo, ¿no? Así que, bueno, aquí lo dejo. Muchas gracias, David. Isabel, ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que podríamos tener sociedades sostenibles si no tenemos sistema alimentario sostenible? Bueno, creo que ya tenemos la prueba de que no. O sea, creo que esto está ya verificado, ¿no? Escuchando un poco todo lo que, bueno, se ha dicho un montón de cosas y se han abierto unos cuantos melones en los que no voy a ahondar, no nos da tiempo para otro día. Pero yo sí creo que el tema del territorio para mí es súper central en esto, ¿no? Y en agroecología hablamos de la importancia del territorio material, pero también del inmaterial, ¿no? Y
y de todo lo que va cambiando, ¿no? Cómo se van cambiando los sistemas agroalimentarios, cómo se va moldeando también, cómo nos relacionamos. Bueno, Leti y Elisa también antes lo hablaban, ¿no? Cómo nos relacionamos, lo que generamos en nuestro entorno y que va muy vinculado a lo que decíais bueno, también o sea, de las dependencias, ¿no? Pero es curioso cómo generamos dependencias de insumos muy lejanos y negamos la ecodependencia y la interdependencia entre unas y otras, ¿no? O sea, es como súper loco, ¿no? Esta idea, ¿no? De cómo aumentamos ciertas dependencias a la vez que negamos otras, ¿no? Y, o sea, tampoco me voy a extender mucho porque se han dicho muchas cosas, pero sí que con esto lo vinculo con otra idea que ha salido en algunas de las intervenciones, que es la de la seguridad, ¿no? Yo hace tiempo ya que separo mucho inocuidad de seguridad, o sea, porque la seguridad además atañe a diferentes partes de nuestra vida, ¿no? Y vivimos, por ejemplo, bueno, las que estamos aquí en un país del norte globalizado, en el que casi, bueno, los últimos datos que tengo yo, en más de un 20% de la población no tiene recursos para decidir comer sano, saludable y demás, y dependen de esto que llamamos asistencia alimentaria, ¿no? En diferentes grados. Con lo cual la seguridad también, bueno, es muy relativa, ¿no? O sea, podemos generalizar o ver ya también el tema más concreto, ¿no? Y de hecho, o sea, tenemos un sistema agroalimentario, con esto acabo, que bueno, será seguro para algunas, pero que lo que genera es una desigualdad a nivel planetario brutal y que la seguridad, cierta seguridad de unas es a costa de la inseguridad y del extractivismo y del desplazamiento de otras muchas, ¿no? A mí cuando se habla del antropoceno, ¿no? Que me parece que está bien bueno, hablabas al principio, ¿no? En la intervención y de cómo el ser humano ha intervenido, bueno, no todos los seres humanos ni humanas, y no al mismo nivel en los diferentes lugares del planeta, ¿no? Y me parece que justamente quienes menos han tenido intervención son las que más sufren luego las consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, o sea, en la medida en la que vayamos deconstruyendo esas desigualdades, iremos generando esa sostenibilidad de la que hablamos, ¿no? Y yo creo que ahí es importante hablar de las dependencias y también de las inteligencias, ¿no? Que a mí es un tema que, porque cada vez estamos quitando la inteligencia a los seres vivos y se la estamos dando más bueno, a seres no, a objetos o a cosas inertes, ¿no? Ahora todo es inteligente, parece que todo va a ser inteligente, menos los seres vivos, ¿no? Entonces me parece también ahí en las dependencias, en qué inteligencias nos vamos quedando, ¿no? También poco a poco. Sin más, por aquí lo dejo, gracias. Muchas gracias, Isabel. Voy a hacer la siguiente pregunta un poco al vuelo, ¿vale? Para ver si empezamos ya una dinámica un poquito más relajada, más flexible, ¿vale? Que los gobiernos están regulando y favoreciendo adecuadamente la transición de los sistemas alimentarios hacia la sostenibilidad. ¿Qué creéis? ¿Quién se lanza? Venga. Venga. ¿Voy a tener que señalar a alguien o qué? Pues empiezo yo, si queréis, y dejo un poco ahí remarcando el tema de la agricultura y demás. Yo creo Ujú. que desde España y desde Europa, hablando ya a lo nuestro, yo creo que están apostando por la sostenibilidad a través de las nuevas PAC, de los nuevos pactos verdes. Sí, es verdad que están generalizados y hay mucha divergencia entre todos estos actos que se están llevando a cabo, pero que repercuten directamente, estos actos repercuten directamente en la sostenibilidad del sector agroalimentario, que abarca toda la cadena, toda la cadena de valor. Y es que cada vez nos estamos centrando más en producir cantidad, pero no en calidad. Y eso también conlleva que se desarrollen nuevos sellos de calidad de productos en base a la sostenibilidad y no solamente sostenibilidad ambiental. Al final tenemos que hablar de las tres, social y económica y medioambiental. Creo que están haciendo una apuesta grande, pero sí que es verdad que muchos de nosotros lo estamos haciendo bien, muchos agricultores y ganaderos, pero sí que es verdad que otros muchos que no lo están haciendo bien son los que los medios de comunicación están dando a conocer en los medios de redes sociales y demás, y es los que al fin y al cabo la gente conoce. Pero esos pocos que lo estamos haciendo bien, sí que es verdad que no se les da voz y que el gobierno debería de incentivar de alguna manera
esa repercusión positiva social, medioambiental y económica que está teniendo esos sistemas alimentarios sostenibles. Venga, Leticia. Vale, pues a mí así a bocajarro me sale que no. Los gobiernos, ni este ni ningún gobierno del mundo tiene ninguna intención, además, pero yo creo que porque hay una cuestión de base y es que no hay esta sostenibilidad que tú has definido al principio, bueno, y otras que podemos manejar, esto no se ha incorporado realmente en las políticas de gestión de ninguna institución, ningún Estado. Y siguen pretendiendo que el capitalismo un poco dulcificado pueda ser sostenible, se puede hacer sostenible a la vida. Y yo creo que muchas pensamos que el capitalismo es contrario a la vida, de hecho es depredador, es aniquilador de la vida. Otra característica del capitalismo es el patriarcado, está en la médula del capitalismo, y el patriarcado implica una gestión del poder en el que se entienden que hay jerarquías para todo, ¿no? Y la sostenibilidad, yo creo que realmente si planteamos modo de convivir y modo de gestionar, por ponerle una palabra que no me gusta mucho, gestionar todo el medio para continuar con la vida, desde luego tenemos que romper con ese mundo de relaciones jerárquicas y de toma de decisiones desde lógicas de poder a todos los niveles. Y la institución básica en la que nos organizamos en este planeta es el Estado, que es jerárquico y es de poder y patriarcal. Entonces, no hay opción. Yo creo que desde estas instituciones se planteen realmente cambios transformadores para la sostenibilidad ni alimentaria ni, bueno, todo. ¿Cómo lo veis el resto? ¿Creéis que se está favoreciendo o no? Y además lo que introduce Leticia, ¿es posible en esta lógica de estados, de poder, es posible que sí que favorezca? Sí, bueno, yo por ahondar un poco en esto, yo por eso al principio cuando definíamos el sistema alimentario sostenible hablaba de gobernanza, ¿no? Porque, claro, sin un cambio en el modo de gobernanza, pues bueno, al final, ¿quién define bueno, las reglas del juego? Es que el propio juego está diseñado para que las reglas no cambien, ¿no? O sea, se retroalimenta a sí mismo, ¿no? Creo que las políticas públicas juegan mucho a hablar de sostenibilidad, pero no a definirla, ¿no? Y hablo por experiencia, ¿no? O sea, trabajando en espacios de política pública, si tú no defines la sostenibilidad, todo es sostenible y nada es sostenible. Y ese es el juego ahora mismo. Entonces, sí se pone la palabra sostenible en todas partes, pero realmente pues, cuando buscas la definición no se encuentra tan fácilmente, ¿no? Entonces, claro, esto hace que realmente el paradigma, un poco lo que decía Leticia, ¿no? El paradigma económico y de relación, que es pues eso, jerárquico, patriarcal, capitalista y demás, no se modifique. Entonces, mientras no, o sea, dentro de un marco injusto es difícil crear reglas justas, ¿no? Si no queremos cambiar, o sea, entender que el sistema globalizado no, o sea, ¿cómo era la frase? Que no se puede arreglar algo, ¿no? Desde la misma lógica o sea, no se puede arreglar un problema desde la misma lógica que lo creó, ¿no? Y eso es lo que estamos viviendo todo el tiempo. O sea, si no cambiamos la lógica y no cambiamos el paradigma, pues bueno, seguimos teniendo la alimentación como una mercancía y seguimos mirando desde esa mirada extractivista, que ahora no podemos extraer aquí, lo traemos un poco más para acá. O sea, pero realmente el juego es siempre el mismo y lo cambiamos de sitio o lo adornamos con diferentes colores, pero al final el juego es el mismo, ¿no? Entonces, hay cosas que se están haciendo, hombre, se están haciendo cositas, pero son parches. O sea, y realmente a medio, ya no digo corto, a medio plazo no van a ser, o sea, no son transformadores realmente, ¿no? Pueden ser transformadores en un cortísimo plazo, pero si hablamos de sostenibilidad, el corto plazo es el que nos ha traído hasta la insostenibilidad, ¿no? Entonces creo que
que mientras no seamos capaces de pensar de una mirada amplia, incluso de interconectar políticas, porque aquí también este es otro desafío, ¿no? O sea, el que lo que haga bueno, si nos ponemos a nivel estatal, lo que haga un ministerio no lo deshaga otro, ¿no? Y se hablen entre ellos, porque, claro, la propia institución está tan compartimentada, que es parte del pensamiento y de ese territorio inmaterial en el que nos estamos formando, ¿no? El compartimentar absolutamente nuestras realidades, que puede suceder que lo que quiera hacer uno por un lado sea contrario a lo que está pasando por el otro, ¿no? A nivel de políticas europeas tenemos la PAC y tenemos el proceso del Farm to Fork, pero hay cosas que son casi que chocan entre ellas, ¿no? Entonces es como, ¿pero cuál prevalece? Pues la PAC. Vale, pues entonces ya sabemos que lo otro es un adornito, ¿no? Es una cosita que, bueno, que nos va a dar pinceladas, ¿no? Igual pasamos de la miseria a la menos miseria, pero realmente no va a ser lo transformador que necesitamos, ¿no? O sea que yo en ese sentido, ahora mismo por lo menos no veo cosas a nivel muy, muy local, pero que chocan con otros niveles, ¿no? Vale. ¿Quién más quiere intervenir ahora? Sí, yo iba a ir a algo como por una línea parecida por la que comentaba Isabel. Mi respuesta intuitiva también de primeras es por desgracia no, pero claro, creo que también es útil cuando pensamos en gobiernos, eso, pensar en las distintas escalas, ¿no? Justo uniendo con lo que decía Isabel ahora al final. Claro, no es lo mismo pensar en tratados de libre comercio internacional que en las políticas de mi pueblo de 270 habitantes y todos esos gobiernos, ¿no? Entonces, claro, hay que diferenciar. Por desgracia, cuanto mayor es la escala, lo que estamos viendo es que tratados de libre comercio con China para la exportación masiva de cerdos, tratados internacionales Mercosur para la desregulación e importación de materias primas de América Latina mucho más barato. Bueno, lo que vemos de las políticas internacionales es que lo que hacen es apuntalar y pisar el acelerador aún más respecto de todo esto que estamos denunciando desde la sociedad civil y desde la ciencia y desde ese 99% del que hablábamos, ¿no? Hace unos años cuando estas pequeñas, bueno, mini revoluciones, ¿no? Llamémoslo como quieras, ¿no? Estas movilizaciones, es como el 99% está diciendo a gritos, esto no va a ningún lado y ese 1% está pisando el acelerador en dirección opuesta, ¿no? Esto está ocurriendo a nivel internacional, he puesto algún ejemplo, pero que finalmente pasa también a nivel europeo, ¿no? Y se acaba de poner el ejemplo de la incoherencia absoluta entre la estrategia de la granja a la mesa o la diversidad 2030, ¿no? Y la política agrícola comunitaria, pero luego, claro, es que pasa efectivamente que todo está intricado de estas relaciones de poder, también de las que hablaba Leticia, ¿no? Entonces, cuando pensamos en esa gobernanza o en esos gobiernos, no son hospitales asépticos, neutros, donde no, son espacios en los que juegan muchísima, en los que ejercen muchísima presión muchos poderes, hay lobbies, ¿no? O sea, yo me quedé impactada hace años cuando vi el registro de los visitas que hacen distintos lobbies a los parlamentarios europeos y de largo quienes más visitan son el lobby agroindustrial. Hay mucha presión. Entonces, efectivamente, esto luego se traduce en políticas públicas. Y lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con los transgénicos. Tenemos una nueva oleada de transgénicos con la tecnología CRISPR y los impulsores genéticos y hay una presión muy fuerte para que eso no se regule como se regularon ya los transgénicos, que fue una batalla social muy fuerte y que Europa fue pionera en conseguir un mínimo de control, de trazabilidad y de limitación del libre albedrío. Y ahora la presión está siendo muy bestia para que eso no suceda con estos nuevos transgénicos con la excusa de que es que son más precisos. Pues lo mismo, es que el funcionamiento es igual y el principio de precaución es el mismo y los peligros y los riesgos son iguales, ¿no? Entonces, ¿no? Pasa lo mismo con el glifosato, regulaciones sobre agroquímicos. La industria farmacéutica es muy poderosa, es muy poderosa, maneja muchísimo dinero, incluso muchísimo más dinero en investigación, si me apuras, para generar ese tipo de productos que el dinero que tenemos para demostrar todos los impactos ambientales que tienen, ¿no? Cuando bajamos la escala de Estado, pues de nuevo eso, es que lo que hace la mano derecha no sabe lo que hace la mano izquierda. Es que tenemos un Ministerio de Consumo que dice menos carne, más vida, hay que reducir el consumo de carne, hay que orientar de otra manera la dieta y tenemos un Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería que lo que hace es negociar y transponer la política agrícola común para seguir impulsando y que seamos el segundo país exportador de cerdos en el mundo, en términos absolutos, ¿vale?
o sea, después de Estados Unidos, España, ¿vale? O sea, sí, España, ¿vale? 40 millones de habitantes, segundo exportador mundial de cerdos. Esto lo está haciendo este gobierno. Es una política, una estrategia económica, macroeconómica, que está impulsada a políticas a nivel internacional, europeo y estatal. Pero luego es verdad que también, como decía Isabel, pues a ver, luces vemos. O sea, ¿no? Conocemos municipios que están haciendo cosas fantásticas y que tienen impactos importantes en políticas públicas de alimentación colectiva, ¿no? De comedores escolares, en bancos de tierra, ¿no? Facilitación del acceso a la tierra a jóvenes, en formas de, ¿no? Facilitar espacios de comercialización en circuitos cortos, ¿no? Pues gestión de comercados. O sea, hay políticas públicas, ahora hay toda una red, ¿no? de municipios agroecológicos en el estado, que ya no sé cuántos van, pero muchísimos de todos los tamaños. Está Barcelona, está Valencia, y los hay muy pequeños. Y demuestran que, bueno, que a escala local sí se pueden hacer muchas cosas, pero claro, la gobernanza está anidada, ¿no? En distintas escalas. Entonces es necesario que se muevan cosas a todas. Muchas gracias, Elisa. Voy a ir introduciendo nuevas preguntas porque quiero que seamos un poquito más ágiles, ¿vale? También la respuesta para que sea un poquitín más escueta, para que nos dé tiempo a hablar de todos los temas, ¿vale? A ver si llegamos a tiempo. Si no, no pasa nada, pero bueno, vamos a intentarlo. David, ¿qué rol tienen las personas consumidoras en la transformación de los sistemas alimentarios? Bueno, tienen un rol importante, no único, ¿no? Y uno de los más importantes, porque como se decía ahora, ¿no? Los gobiernos ahí tienen mucho que decir y muchas políticas que aplicar. Pero bueno, los consumidores sí que con sus opciones están determinando, pues, cómo se establecen esas cadenas comerciales, ¿no? Y cómo su opción de compra repercute en el productor, repercute en el entorno natural y en el medio ambiente, repercute en el cambio climático, es decir, optar por unos productos u otros o por unas redes u otras, digamos que tiene una serie de implicaciones y por tanto el consumidor en sí mismo pues podría, o sea, consumiendo de una forma mucho más consciente, pues podría, digamos, pues transformar en parte, ¿no? Ese sistema agroalimentario, ¿no? Y tender hacia otros sistemas, pero es muy complicado, ¿no? Cuando, bueno, en general pues se lleva la vida que se lleva, no hay tiempo para comprar, no hay tiempo prácticamente para cocinar. La opción más fácil para la mayoría, pues ir al supermercado y comprar lo que se necesite para la semana. Y bueno, pues en esa vorágine es complicado también que la opción en sí misma, más allá de consciente, sea posible, ¿no? Que yo creo que es otra de las cuestiones que influyen a los consumidores, ¿no? ¿Qué es factible en mi vida, ¿no? Con el tiempo, con los recursos de los que dispongo. ¿Cómo puedo transformar esto? Es decir, algo que nos viene bastante grande, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que en la medida de lo posible se pueden apostar por otras redes y por otras formas de producir y contribuir de esa manera a cambiar las cosas, ¿no? ¿Quién más quiere intervenir al respecto de esta variante? ¿Sí, Isabel? Sí, bueno, yo un poco siguiendo este hilo, ¿no? Yo creo que, bueno, que sí que hay una cierta responsabilidad relativa y de las personas consumidoras, pero creo que hay que relativizarla también, ¿no? En la medida en la que, bueno, nuestros actos de consumo están totalmente condicionados por múltiples condicionantes y que vienen muy dados también de esas políticas públicas y de los entornos que nos rodean, y no es lo mismo según donde vivas, según tu poder adquisitivo y según un montón de cosas, ¿no? Y luego también, cuando hablamos de cambios en los hábitos de consumo, creo que es importante, o cada vez trabajamos más también, incorporar otras miradas, porque al final, cuando hablamos de alimentación, estamos hablando de tareas que tienen mucho que ver con lo que sucede dentro de las casas, y que también antes hablaba de cómo la sociedad y los sistemas alimentarios se interrelacionan, ¿no? Y bueno, al final, una de las cosas que han sucedido es que, bueno, estamos en sociedades patriarcales en las que todavía dentro de las casas el 70-80% de los trabajos que tienen que ver con la alimentación los hacemos las mujeres, ¿no? A la vez que nos incorporamos también a ese mercado laboral, del que somos parte de ese mercado también, y no se redistribuyen las tareas, ¿no? Entonces, esa facilidad de la que hablaba David viene dada porque necesitamos facilidades, porque estamos en unas situaciones muy difíciles, ¿no? Mientras no se redistribuya y mientras no estemos en otros paradigmas también vitales, ¿no? Entonces,
quiero decir esto porque muchas veces parece, no, pues es que la gente cada vez es más cómoda o tiene menos tiempo, pero tenemos menos tiempo, bueno, primero porque estamos en ruedas de precariedad laboral y vital brutales, pero también porque si estamos pensando en nuevos paradigmas y en recuperar hábitos, claro, por ejemplo, en volver a cocinar, claro, no podemos volver a cocinar pensando en hace 40 años en las que había una persona que se quedaba dentro de casa cocinando, ¿no? Entonces, y si lo sigue haciendo la misma, estamos sumando jornadas laborales, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir con esto que las elecciones son muy, muy relativas y que para una verdadera transformación también hace falta una mirada muy amplia, ¿no? Estáis situando la mayoría que por la parte de gobernanza está muy complicada, la parte de las personas consumidoras no tiene apenas relevancia real y que, bueno, que está la cosa chunga para intervenir. El ecofeminismo puede, aparte de ser un paradigma para el análisis, ser un paradigma también que transforme realmente. ¿Sí, Leticia? Venga, me animo enganchando un poco con la anterior, ¿no? Porque el ecofeminismo quiere volver a traer al centro la vida, ¿no? Y la vida y poner en el centro a las personas. No de manera jerárquica respecto a otros seres, pero sí que, bueno, nosotras tenemos que ver como especie cómo vamos a sobrevivir, ¿no? Y entonces, mirando cómo el consumo de personas puede modificar todo el sistema, claro que sí, pero como bien decía Isa, esto está súper intervenido a muchísimos niveles, no tenemos libertad, por mucho que nos diga el sistema económico que somos libres. Y para mí sí que, y desde un punto de vista ecofeminista, claro que tenemos la capacidad de modificar, pero no solas, ¿no? O sea, algo que es contrario al ecofeminismo es lo que plantea el sistema de decide tú, ¿no? Y todo el sistema está hecho para ti individualmente, para tu felicidad individual. Y esto es contrario a la vida. La vida es un mundo de relaciones de dependencia, de ecodependencia, interdependencia, como decía Isabel, y esto lo tenemos que incorporar, con lo cual, si realmente queremos, que yo creo que sí que podemos, pero para creérnoslo tenemos que verlo, visualizarlo, tenemos que organizarnos. Individualmente vamos a llegar al colapso, pero porque colapsamos, porque no sabemos qué capacidades tenemos. Entonces, para imaginar que otro mundo, otras formas de relaciones, lo tenemos que poner en práctica, que yo creo que lo estamos haciendo a pequeñas, medias escalas, pequeñas escalas, ¿vale? Pero sabemos cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Un mundo de relaciones pues mucho más igualitaria, desde la justicia social, ecológica y económica. Y así como muy concreto, a mí se me viene que si en mi pueblo, yo como agricultora, me junto con mis vecinos agricultores que son convencionalísimos, que el sistema les está obligando continuamente a que produzcan mucho más, a que cojan más tierra, consuman más, inviertan más, pero sus capacidades o su calidad de vida no mejora, sino que todo lo contrario disminuye, sus productos cada vez son peores y van a más distancia. Esto influye mucho más en el sistema global ecológico, se consume mucho más energía fósil, se tira mucho más alimentos por el camino, mil cosas, ¿no?, que podríamos definir. Si yo me organizo con mis vecinos y con los del pueblo, no hay que organizarse demasiado. Si las personas en el pueblo deciden que quieren consumir los productos de los agricultores de aquí, yo estoy segura que la mayoría de mis vecinos, en vez de poner almendros en regadío, como se están poniendo, olivos en regadío a tutiplén, que no tienen ningún sentido porque falta el agua, y maíces y tomates para Francia, melones, monocultivos de cada una de esas cosas, empezaría a producir más diversidad, porque en el pueblo tenemos que comer más cosas y lo podemos producir aquí además todo el año. Y con la presión que no nos viene de fuera,
seguramente intervendrían menos con químicos, habría mucha menos distancia entre el consumidor y el productor, menos intermediarios, menos energía fósil, más formas de entendimiento. Y eso repercutiría en el pueblo, que a lo mejor tendríamos que abrir más locales donde encontrarnos, intercambiar la comida, gente que organice todas esas cosas. Es decir, relocalizar, ¿no? O sea, desde el acto del consumo, claro que sí, podemos relocalizar muchísimo, no solo el sistema alimentario, vamos, nos podemos poner a pensar en cómo nos vestimos, cómo educamos, como un millón de cosas. Lo podemos hacer, ahora bien, nos tenemos que organizar. Entonces, en este caso, pues tenemos que organizarnos, consumidores, productores, intermediarios y gasolineras, si me pone. ¿Qué claves ofrece el ecofeminismo para reorganizarse en ese sentido? ¿Voy? ¿Puedo? ¿Sí? Bueno, yo creo que algunas de las claves ya las ¿no? se han mencionado, que la esencial central es que lo que propone desde un punto de vista teórico y práctico es poner en el centro de las lógicas de organizarnos la vida y partir de una base de que dependemos de los ecosistemas, de la ecodependencia y dependemos unas de otras, de cómo nos cuidamos y cómo nos relacionamos. Y entonces la interdependencia, esto es como así a nivel, ¿no?, central y teórico, pero luego en la práctica también el ecofeminismo, yo creo, y los ecofeminismos en todo el mundo están demostrando, haciendo, que en realidad sí que hay otras maneras de hacer las cosas, ¿no? O sea, que a mí lo que más me parece interesante del ecofeminismo es que Leticia, gracias a quien yo como verdura, por cierto, pues ella tiene unas maneras ecofeministas de organizar su espacio de trabajo y su relación con nosotras las consumidoras. Y esas formas, ella cuida de nosotras a muchas escalas, materiales e inmateriales, y nosotras intentamos también cuidar de ella a escala material e inmaterial, ¿no? Esas son formas, esas son las maneras, eso se está demostrando a través de estas redes. ¿Qué han demostrado las jornaleras en lucha? Que se han organizado porque estaban absolutamente y están absolutamente oprimidas por un sistema efectivamente capitalista y patriarcal, y ha sido como muy bestia el ejemplo de ellas porque encarnan de una manera muy dolorosa precisamente todas estas opresiones, ¿no? Y bueno, y entonces se han organizado y están visibilizando y están realmente removiendo conciencia. Yo creo que ahora hay muchas más personas que cuando ven una caja de fresas en el supermercado, en el mercado, a lo mejor se coge un pellizquito y dicen, espérate, voy a comprar manzanas. Igual las manzanas vienen también de Nueva Zelanda, pero bueno, pero que hay colectivos de mujeres, otro ejemplo son Ganaderas en Red, que con formas feministas de hacer y de demostrar y de visibilizar también el poder, ¿no?, y la agencia que hay de transformación en la organización colectiva y también en la organización de las mujeres, pues pueden ser transformadoras, ¿no? Y de visibilizar también, por ejemplo, pues en el caso de las jornadas en red, están visibilizando toda esa opresión y todos esos impactos sociales del sistema alimentario industrializado y globalizado. En el caso de Ganaderas en Red, están demostrando cómo su trabajo en el día a día, en el muy micro de la gestión del ganado, de sus territorios y de sus sistemas productivos, en realidad están contribuyendo a reproducir la vida rural, la biodiversidad, los ecosistemas y un millón de servicios ecosistémicos de los que dependemos todos, ¿no? Entonces, yo creo que también, por resumir, es como las formas, ¿no? O sea, no solamente tiene todo el sentido la parte así como teórica, sino que también las maneras de hacer creo que están siendo muy transformadoras. Muchas gracias, Elisa. ¿Sí? No, una cosa cortita a lo que han comentado las compas, ¿no? Que bueno, vamos, ok a todo. Y yo añadiría una cosa más, ¿no? Y es que esta perspectiva, bueno, de los feminismos, los ecofeminismos, ¿no?, también está viniendo a deconstruir un poco la idealización de la agricultura familiar. O sea, quiero decir que ya el futuro no pasa por las agriculturas familiares heteronormativas, ¿no? O sea, que hay otras formas de organizar y otras diversidades, ¿no?, en el medio rural, y creo que se están visibilizando, ¿no? Y está habiendo ahí todo un trabajo dentro de diversidades de géneros sexuales y de organización que es muy potente y que creo que es también parte de toda la transformación, ¿no? Porque cuando hablamos de territorio vivo hablamos de incorporar toda esa diversidad, ¿no? Y también de
sea, la agricultura familiar yo creo que sirve para clasificar una escala, ¿no? Y también tenía sus formas y muchas cosas interesantes a rescatar, pero también muchas que actualizar y que repensar porque no estaba libre de patriarcados y de un montón de cosas, ¿no? Y creo que ahora está habiendo una reflexión muy interesante también desde esa perspectiva en cuanto a las formas, ¿no? de organizarnos para producir y para consumir, ¿no? Y para relacionarnos desde una perspectiva de diversidad muy rica, ¿no? Y me parecía interesante comentarlo. Muchas gracias, Isabel. Si tuvierais que cambiar o si os pidieran un gobierno con la capacidad de escuchar mucho y tal, os pidiera una sola medida concreta para cambiar toda esta situación y intentar empujar los sistemas alimentarios hacia la sostenibilidad. Una sola medida concreta, ¿vale? Una sola y concreta. Antonio. ¿Antonio? Sí, Sí. una medida, ¿con una medida a qué te refieres? ¿A nivel social, a nivel económico, a nivel Una medioambiental? medida que transforme, una medida concreta que pudiera estar en una planificación así general de los sistemas alimentarios, el sistema alimentario de un país, por ejemplo. Una medida concreta que tú propondrías. Pues vaya, yo creo que lo fundamental es irse directamente a lo social y centrarse en el consumidor final, que al final el que influye en toda la cadena, y concienciar con, con agricultura sostenible, con diferentes manejos que existen, pero siempre aplicándolo a nivel amplio, no seguir centrándonos en los pueblos, en lo local, porque si nos vamos a una ciudad grande, vamos a Madrid, Sevilla, Barcelona, es imposible y debemos de acercar el campo a la ciudad a través de otros medios. Y creo que las herramientas fundamentales como las redes sociales y de calidad, no redes sociales cualquiera, existen gran cantidad de agricultores y ganaderos porque al final son los que miran por el medio ambiente y por todo el entorno y los que tratan de cuidar, son los primeros que tratan de cuidar a toda la sociedad realizando diferentes manejos sostenibles para el medio ambiente y la sociedad involucrada. Muchas gracias, Antonio. David, una sola medida concreta que propondría. Pues como medida, sí, medida de relocalización de la producción y del consumo. Yo creo que frente a la globalización del sistema agroalimentario, la medida sería pues que se aborden políticas, sobre todo a nivel local, que favorezcan y aseguren que se va a producir esa relocalización de la producción y que eso luego pues entiendo que podría generar una serie de dinámicas en lo local, de consumo, de producción, de relación, de diversidad, de no consumo de combustibles fósiles. Es decir, que yo creo que la relocalización, desde mi punto de vista, está en la clave de lo que tiene que ser la política pública en relación con este tema, ¿no? Por todo lo que implica. Vale, muchas gracias, David. Elisa. Bueno, esto es dificilísimo también, ¿eh? Una sola. Pero yo diría, venga, moratoria, me voy a poner punky, moratoria a 10 años de la agricultura y la ganadería industrial. Y entonces para mí, pero de verdad, o sea, no un papel mojado, no como los acuerdos del clima y estas cosas que luego la gente lo firma y queda muy bien, se hace una foto y ya. No, de verdad. Entonces esto llevaría asociado toda una reorientación de la financiación pública, de las políticas y tal, para transformaciones gordas y rápidas de los sistemas productivos. Y no solamente productivos, evidentemente, sociales también, ¿no? O sea, solamente se puede alimentar al planeta de manera agroecológica si estamos organizadas a escala regional, bioregional, ¿no? Ecorregional, y tenemos en cuenta que no queremos dejar a nadie atrás. Porque es verdad, es fundamental, o sea, una de las cosas más preocupantes aquí en Andalucía cuando hablamos de la transformación, ahora estamos con Doñana, es evidentemente que no queremos que ningún agricultor de los vecinos de Leticia o ninguna temporera o ningún ganadero se quede, ¿no? Perder empleo, se quede atrás. Necesitamos manos, necesitamos gente, necesitamos conocimientos y habilidades, pero tiene que ser de otra manera.
Y ese acompañamiento hay que hacerlo todas juntas, bien organizadas. Entonces, por eso digo 10 años. Yo creo que en 10 años, si nos ponemos las pilas, se puede organizar. Vale. Isabel, una sola medida concreta. Bueno, yo tengo una punky y una un poco menos punky. La punky, que sería mucho más amplia y demás, sería la de renta básica universal, porque nos cargamos el paradigma del mercado y empezamos a trabajar en serio de cambiar un poco estas cosas. Pero una menos punky, que creo que va muy vinculada a lo que decía Elisa, sería que el ministerio que tenemos ahora de Agricultura, llámese como se llame, fuera Ministerio de Transición Agroecológica y realmente fuera la prioridad el diseñar esa transición tanto en la producción como en el consumo, ¿no? E intentar hacerlo de manera pareja, ¿no? Que son cosas que estamos intentando hacer como podemos, y si hubiese realmente una apuesta desde la política pública, bueno, se podría hacer pues lo que decía Elisa, ¿no? Entonces voy un poco en esa línea. Muchas gracias, Isabel. Leticia. ¿Sí? Pues a mí la punky, me voy a permitir también como Isa 2. La punky me viene de prohibición a todo producto importado si en el territorio y según las necesidades que tenemos, así por bioregiones, tenemos la capacidad de producirlo. O sea, directamente yo me cargaba los supermercados que priorizan el mercado sobre los productos locales, ¿no? Entonces, para mí empezaría por ahí. Si podemos producirlo aquí, no se trae de fuera. Esa una. Y otra que el otro día me llegó, así que por lo visto, bueno, desde muchos espacios de la soberanía alimentaria y movimientos sociales así en Francia, están empezando a hablar de una seguridad social alimentaria, ¿no? Claro, supongo que eso tendrá mucha letra pequeña y habría que verlo, pero bueno, si tenemos una seguridad social para la salud, ¿no? O sanitaria, que no es para la salud, pues es que tenemos que incorporar lo alimentario, que es lo que nos proporciona salud en gran medida. Y además una tiene que ver con la otra. O sea, se va a dar la mano, ¿no? En la medida en que tengamos una seguridad social alimentaria que nos proporcione buenos alimentos y calidad de vida, pues igual repercute en que tenemos también menos gastos sanitarios. Y ahí, claro, para definir esa seguridad social sanitaria, pues sería como básico ya hacer una planificación con criterios de transición ecológica para la producción, de relocalización, en fin. Muy bien, Todo, Leticia. más de lo que se ha dicho. Muy completo. Muchas gracias. ¿Creéis que la Agenda 2030 está suponiendo un cambio de enfoque en los sistemas alimentarios? Sabéis que está aprobada desde 2015, ya lleva un añito. ¿Percibís, los que estáis estudiando, trabajando sobre el terreno, en universidades, etcétera, percibís un cambio de enfoque en los sistemas alimentarios ligado a la Agenda 2030 o está siendo un poquito más de lo mismo con maquillaje? Si puedo, ¿Sí? un poco desde ciertos terrenos y desde una mirada muy crítica, lo siento, pero yo sí estoy viendo un cambio de enfoque a peor. En espacios globales de Naciones Unidas, yo participo en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, que es un espacio de Naciones Unidas, y lo que estamos viendo es cómo los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, están viniendo a sustituir en las narrativas a los derechos humanos. Entonces, cuando estamos debatiendo documentos, directrices sobre sistemas alimentarios, pues ya cuesta en un espacio de Naciones Unidas hablar, por ejemplo, de derecho al agua. Entonces, lo que nos proponen los estados es, no, en base a los ODS, vamos a hablar de gestión sostenible del agua. Entonces, ¿qué está sucediendo con esto? Que derechos humanos reconocidos como el derecho a la alimentación están siendo sustituidos por objetivos de desarrollo sostenible como el ODS 2, que es un ODS voluntario y una meta a 2030. O sea, no sé si me estoy explicando. Es decir, estamos yendo, o sea, se les ha abierto una puerta a muchos países, por eso ha conseguido ese consenso del que se hablaba antes, porque para muchos
está siendo, vamos, la manera de decir me comprometo a todo y hago poco. Y además lo que estamos viviendo es una sustitución en las narrativas muy fuerte, o sea, en los espacios de Naciones Unidas. Y estamos viendo cómo en vez de hablar de sujetos de derechos, hablamos de partes interesadas, ¿no? Y esa es una de las grandes luchas que tenemos todos los días, ¿no? O sea, no, yo no soy una parte interesada. O sea, hay partes que son interesadas, pero hay derechos humanos básicos y las personas son sujetos de derechos. Las corporaciones tienen intereses y son partes interesadas, ¿no? Entonces, yo creo que el marco no carece de buenas intenciones por parte de algunos, o sea, no lo critico en su totalidad, pero la aplicación, en la medida en la que está siendo atravesada por los intereses de los que ya llevamos hablando todo este rato, está viniendo a hacer esa sustitución de narrativas y se está perdiendo muchísimo el marco de derechos humanos, ¿no? Y está habiendo una sustitución muy fuerte. Entonces, en ese sentido, sí, está sirviendo para cambiar, pero no para mejorar, ¿no? En ese sentido. Así que, en la medida en la que no se define la sostenibilidad, porque si se definiera, a lo mejor podríamos encontrar un marco común, pero se evita definir. Y ese es el gran, ¿cómo se dice? El gran agujero, ¿no? El gran vacío que hay un poco en todo esto. Entonces, bueno, siento dar la nota así, pero es que es la vivencia que tenemos. Me parece súper interesante, Isabel, esa es la vivencia que estamos teniendo a nivel global en múltiples espacios y en Naciones Unidas ahora mismo es uno de los grandes debates que se está dando. Ya te digo, me parece súper interesante y no había caído yo nunca en esa sustitución que acabas de decir, de explicar, de sujetos de derecho a parte interesada. Me parece además extrapolable a otros aspectos, no solo al tema alimentario la verdad que me va a dar mucho que pensar esto. Venga, ¿quién más quiere intervenir? Bueno, voy yo, como hacía referencia a la universidad, a mí me siento un poco interpelada. Pero bueno, yo suscribo desde otra experiencia distinta a la de Isabel, pero me parece que mi percepción es que las narrativas van calando, sí, cada vez más, pero bueno, no sé si cada vez más, porque antes se llamaban desarrollos o sea, objetivos del milenio, y no, o sea, me parece que es como que en el mundo en el que vivimos necesitamos un marketing continuo, y digo, necesitamos también en la universidad, porque vamos por trending topics, ahora se llaman trending topics y tienen un hashtag, pero en ciencia tenemos lo mismo, ¿no? O sea, y se van poniendo de moda términos, se puso de moda el término de desarrollo sostenible, luego se ha puesto de moda las soluciones basadas en la naturaleza, las infraestructuras verdes, ahora se está poniendo de moda la agricultura y la ganadería regenerativa, que pueden ser fantásticas, pero ojo, porque también la están empezando a utilizar las corporaciones para comerciar con créditos de carbono. O sea, claro, es que el capitalismo tiene un poder tan grande que es capaz de cooptarlo todo. Cooptó en gran medida el concepto de sostenibilidad, entonces me parece fantástico, por ejemplo, Miguel, ¿no? Que lo reivindiquemos, porque yo lo reivindico, ¿no? Creo que efectivamente hay como que definirlo, como dice, y lucharlo y defenderlo y seguir hablando de sostenibilidad fuerte, porque si lo abandonamos, es que o sea, no tenemos ni tiempo ni energías para ir abandonando todos los términos que nos roban. Pero eso, lo que vemos es que todos los actores más poderosos y no poderosos, ¿no? Van cooptando las narrativas y los discursos. Eso, eco, bio, sostenible, local, ahora regenerativo. Entonces, ¿qué son los ODS? Pues es la nueva etiqueta que tenemos que utilizar en los proyectos de investigación, bueno, en los proyectos de cooperación, y eso es marketing, es marketing. Entonces, a mí me da pena que se dedique también como tanta energía, tanto esfuerzo y se le dé tanto bombo a continuamente ir creando etiquetas nuevas, cuando en realidad como que yo creo que el fondo de las cosas, o sea, el fondo de las necesidades y de las propuestas que tenemos desde distintos ámbitos de la sociedad está relativamente claro y consensuado, como digo, ¿no? Dentro de las mayorías sociales. Vale. David, ¿cómo lo ves tú? Pues bueno, en principio, claro, todo el debate que se está teniendo sobre la Agenda 2030, sí que, bueno, como se decía antes, es un consenso y de alguna manera también hay que, como decía Lisa, ¿no? Hay que luchar por el relato y por la narrativa, porque realmente si ya solamente son las corporaciones las que establecen o sea, qué se tiene que decidir o a dónde tiene que ir la política pública, pues difícil se va a tener para convencer a quien gobierna
de que apueste por determinada política, ¿no? Se abandona, como digo, el ámbito del relato y la disputa por la Agenda 2030, ¿no? Pero sí coincido totalmente con Isabel en que efectivamente se tiene que hablar mucho más de derecho que de parte interesada, ¿no? Que me parece también como un término que lo he descubierto ahora mismo y me parece como súper regresivo en todos los sentidos, vaya. No quería que Naciones Unidas también estuviera un poco entrando al juego en ese ámbito, pero bueno, sí, no tengo datos sobre si la Agenda 2030 está ayudando o no a los sistemas agroalimentarios, pero sí que, bueno, a nivel local, por reivindicar alguna experiencia que sí parte de estos espacios, como el Pacto de Milán, sí que de alguna manera está determinando pues determinados procesos que se desarrollan en lo local y que van orientados pues, a todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? De los sistemas agroalimentarios y que de alguna manera están contribuyendo a que se pongan negro sobre blanco algunas alternativas que yo creo más que necesarias, ¿no? Esta semana he tenido la oportunidad de hablar con un banco comunitario brasileño que nos ha estado visitando aquí en España y bueno, estaban vinculándolo, por ejemplo, todo esto en su ciudad bueno, a que las ayudas sociales se pagaran en moneda social, moneda local, y que estas de alguna manera también contribuyeran a los sistemas agroalimentarios locales. Es decir, me parece una medida súper revolucionaria en lo local porque toda la cantidad de personas que puedan estar accediendo a estos alimentos, que lo hagan a través de moneda social, por tanto sacándolos del sistema monetario convencional y por otro lado apoyando a los productores y comercios locales, porque nos contaban de todas las ventajas que tenía todo eso. O sea, yo creo que desde lo micro se puede hacer mucho más. También con la capacidad que tenemos, es decir, que no creo que aquí nadie sea un gran directivo, ¿no?, del IBEX, que podríamos a lo mejor modificar pues cadenas comerciales, ¿no? Pero yo creo que en los micros sí que sí que hay un ámbito de activismo, ¿no? Y de lucha por la agroecología bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Antes defendía lo del tema de la relocalización de las políticas públicas locales, yo creo que en este momento están siendo las más transformadoras desde mi punto de vista, porque los ámbitos de gobernanza global, pues como vemos, ¿no? Y también vosotras tenéis mucho más conocimiento, pues están dando pasos hacia atrás, ¿no? Vale, David, me da muchísima pena que esto se vaya acabando, pero se tiene que ir acabando porque nos falta ahora la parte de Clara que va a venir ahora a darnos un poco un resumen, un resumido de las distintas claves que ha ido percibiendo para que le digamos si está todo en ese sentido correcto y que podemos validar esas ideas que han ido surgiendo. Pero sí quería hacer una última ronda con una pregunta que solemos hacer siempre, se trate del tema que se trate, ¿no? Que va relacionada con la formación, la educación universitaria, ¿no? que se refiere. Entonces, la pregunta es si están las universidades preparando a futuros profesionales que aborden cambios en los sistemas alimentarios teniendo en el centro la sostenibilidad. Si creéis que eso se está produciendo o no, que las universidades están siendo entonces una ayuda o están siendo más bien una barrera. Si queréis, empezamos, por ejemplo, por Antonio, que está además estudiando ahora el máster, así que lo tiene muy reciente. Antonio, ¿cómo lo ves tú? ¿Están las universidades ayudando en ese cambio hacia la sostenibilidad o están ayudando menos o siendo una barrera? Te lo digo prácticamente porque lo estoy viviendo, pero también te digo también como agricultor que soy, y es que la formación que las universidades están dando actualmente y las universidades relacionadas con el sector agroalimentario, hablamos de grados de veterinaria, ciencias ambientales, forestales, agrónomos, etc., etc., biología, botánica, etc., etc., sí que es verdad que están apostando en gran parte, no solamente en asignaturas, pero sí es verdad que están creando un montón de sinergias con empresas, creando jornadas, cursos y demás, que están todos involucrados con el sistema alimentario sostenible y todo lo que conlleva con ello. Entonces, yo creo que desde el punto de vista universitario, lo que es la formación y la educación que se está dando a los nuevos jóvenes, están apostando por ello y se están viendo cambios y se verán en un futuro con las nuevas incorporaciones a nuevas empresas y a nuevas ideas de proyectos que se están generando a través
de las universidades que también están apoyando a grupos de jóvenes emprendedores con sistemas sostenibles y con sistemas que cada vez se están viendo llevar más lejos y que muchas veces no llegan a esos oídos que deben de escucharnos desde la política ambiental y agroalimentaria. Vale, muchas gracias, Antonio. Leticia, ¿cómo lo ves tú? Ah, Leticia, no te escuchamos. No te escuchamos, Leticia. Que me vaya a disculpar un momento porque me han estado llamando y estaba diciéndoles no puedo contestar, un poco urgente, y me perdió. Si me repite. Nada, sí, te lo repito sin problema. Que si están las universidades preparando a los futuros profesionales que aborden estos cambios en favor de la sostenibilidad en los sistemas alimentarios o no. ¿Crees que las universidades están ayudando en estos cambios o están más bien entorpeciendo? Sí, yo con esto tengo sentimientos encontrados. Vengo también de la universidad y la dejé para ponerme a cultivar. Yo creo que las universidades, como además con la forma de organización que tienen y el sistema tal cual está organizado, es un espejo de cómo estamos organizadas a nivel económico y social. Es jerárquica, vuelve a reproducir las mismas dinámicas de poder que cualquier otra organización pública o no, incluso tiene muchísima presión de los entes privados, con lo cual no me parecen lo suficientemente soberanas para poder decidir por dónde ir, hacia dónde investigar y cómo formar sin la presión de lo que estamos diciendo que rige el sistema global, ¿no? Sigue primando lo económico, sigue primando hacer gente para un mercado. O sea, aquí ya no son los alimentos, la mercancía, sino que es la gente que va a reproducir el mercado. Entonces, no me parece que la universidad a día de hoy, como ente gigante, esté formando adecuadamente a la gente para una transición para. Ahora bien, hay muchísima gente trabajando dentro de la universidad, como en todo el sistema educativo, con unos principios que yo creo que son, bueno, pues que van en la línea de lo que estamos hablando de sostenibilidad, que se están peleando mucho dentro y que abren espacios. Creo que sí que hay pequeños espacios y que donde pueden están haciéndose hueco, pero a base de sus cuerpos. O sea, sé de gente concretamente que pone mucho sus cuerpos, viviendo con muchísima precariedad y que están haciéndolo casi por amor al arte, ¿no? Pero realmente como institución no creo que se esté propiciando esos cambios. Vale, Y muchas bueno, gracias. y una vez más es un espacio donde organizarse, alumnas, toda la gente trabajadora para reorganizar y cambiar las universidades, ¿no? Gracias, Leticia. Isabel. Sí, bueno, yo iba un poco en la línea de lo que decía Leticia ahora y bueno, como genes gallegos que tengo, os voy a decir que depende, ¿no? Que pues eso, que al final yo creo que como institución y como espacio marco pues reproduce el sistema, ¿no? Entonces en esa medida, pues bueno, el margen creo para la transformación pues es limitado, pero eso no quiere decir que no haya gente que esté trabajando por esa transformación, ¿no? Un poco lo mismo que estaba diciendo Leti ahora, ¿no? Y yo creo que se transforma en la medida en la que, bueno, pero también es un escalón de la educación, ¿no? O sea, yo, bueno, vengo del mundo educativo también, ¿no? Y bueno, al final no es que, o sea, si no siembras, me voy a poner un poco agroecológica, si no siembras pensamiento crítico, es difícil que lo recojas, ¿no? Y yo creo que el sistema nos mete en ruedas de que es difícil pararse a pensar, ¿no? Sino que estamos ya en estas inmediateces y en estas actualizaciones constantes, ¿no? de inteligencia, ¿no? Como decía antes, que cuesta como tener el tiempo y el pararse a realmente tener una perspectiva y pensar, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya personas en las universidades. Creo que todas las que estamos aquí en algún momento del año pasamos por un aula, ¿no? Y tenemos capacidad de incidir, aunque sea un ratito, ¿no? Y de contarle cosas a la gente. Pero creo que no es
lo mayoritario ahora mismo, o por lo menos es mi percepción, ¿no? Pero bueno, al final no quiere decir que no se hagan cosas, ¿no? Y que sea un espacio, yo creo que es que la universidad es un espacio de incidencia más en el que hay que transformar, ¿no? Entonces, bueno, eso es Vale, un poco... muchas gracias, Isabel. Elisa, A ver, venga, voy a intentar no enrollarme, no lo prometo. Bueno, muy de acuerdo con lo que decían Isabel y Leticia. Creo que en cuanto a formas, pues efectivamente, por desgracia, la universidad reproduce el sistema. Bueno, no lo voy a repetir, pero igual por añadir dos cosas más. Creo que igual también en la línea que decía Antonio en parte, sí que hay, creo, líneas interesantes de investigación para, bueno, la mejora o la adaptación desde el punto de vista más agronómico, ¿no? De la agricultura y la ganadería, pues por ejemplo al cambio climático, creo que sí. De hecho, creo que España pues tiene un papel importante, incluso a nivel europeo e internacional, en términos de investigación de bastante calidad. Esta es la parte buena. ay, Que a mí me Elisa. tiene muy preocupada Vale. y... ¿Hola? Sí, no, que había una interrupción. Sí. Vale. La parte que a mí me tiene más preocupada es la de que creo que no estamos, o sea, que la universidad está fallando, que estamos fallando en la manera, o sea, en entender la funcionalidad desde el punto de vista didáctico docente. O sea, yo creo que el conocimiento sectorizado, dividido en disciplinas, atomizado en asignaturas, no está ayudando a gestionar los sistemas complejos, los sistemas agroalimentarios, como todos los sistemas que vivimos son sistemas complejos. Y a mí me cuesta mucho encontrar capacidad de pensamiento complejo y capacidad crítica, de análisis crítico en el estudiantado. Y me hago cargo de la responsabilidad que me compete o que nos compete. Creo que también tiene que ver con el resto del sistema educativo, pero creo que tiene que ver también con la manera de estructurar los currículos. Para bueno o para lo malo, he pasado por varias universidades del mundo y hay otras maneras de hacerlo. ¿No? De conectar entre asignaturas, de pasar mucho más tiempo en el campo. Es dificilísimo llevarse a los estudiantes al campo en España. Pero, bueno, pues especialmente en la UCO, no creo que no todas las universidades son iguales, pero entonces, maneras de interaccionar, hay muy poca coordinación entre el profesorado porque por la precariedad en la que andamos, por los ritmos, por la carga burocrática. Entonces, ahí como que se engarzan, ¿no? El funcionamiento, la gobernanza del sistema universitario, el ecosistema universitario con la cultura. Y es que la cultura del conocimiento en España es muy aprende y contesta preguntas de examen. Y esto es lo que le estamos transmitiendo a los estudiantes, que parece que les estamos programando para responder exámenes y aprobar exámenes, no para enfrentarse a la realidad del planeta que les espera, que está un poco mal. Complicado. David, ¿cómo lo ves tú? Venga, para terminar y ya... Yo simplemente me voy a sumar a lo que se ha dicho porque estaba pensando en esas dos cuestiones, ¿no? En la educación tan poco holística que se da en los diferentes grados, ¿no? Que es pues, formación muy especializada, en algunos casos excesivamente técnica, que va orientada al mercado, es decir, es lo que necesita el mercado, es lo que se te va a formar, incluso en algunos casos pues con verdades absolutas, ¿no? Que son indiscutibles o bueno, de alguna manera desde un pensamiento crítico, pues no deberían de existir, ¿no? Debería de favorecerse mucho más ese espíritu crítico del estudiantado, que desde mi punto de vista pues se hace poco. Y bueno, ya digo, pues al final si todo el conocimiento que se genera y todas esas interrelaciones del propio conocimiento no se expresan, no se dan, de alguna manera no se favorece que el alumnado lo relacione, pues difícilmente cuando el alumnado salga de la universidad puede enfrentar un tema tan complejo como decía Elisa, de la sostenibilidad a su día a día o a su profesión. Es decir, al final va a dedicarse a hacer, no sé, a hacer puente como ingeniero, pero no va a dedicarse a pensar cómo repercute la construcción de un puente en la sostenibilidad del entorno, por ejemplo, sino que de alguna manera va a hacer su función, pero no va a pensar qué impacto y qué repercusión tiene eso, ¿no? Entonces, bueno, yo he hecho en falta mucho una educación mucho más holística en la universidad y bueno, el favorecimiento de un espíritu crítico.
Pues muchísimas gracias, David, y muchas gracias a todos y a todas. Y ahora va a pasar a Clara a hacer un resumen lo más resumido posible porque nos quedamos un poco sin tiempo, pero que sirva para que de alguna manera, ya digo, validéis lo que va a exponer ahora Clara. Vale, bueno, pues ya para terminar voy a compartir este resumen que he ido haciendo durante vuestras aportaciones y me confirmáis si se ve, por favor. Sí. Sí, vale. Bueno, pues en líneas generales he ido haciendo un resumen de las respuestas que habéis ido dando a cada una de las preguntas planteadas por Miguel y yo me quedo con esta doble visión, ¿no? Si nos vamos a los sistemas agroalimentarios en la versión macro, la perspectiva un poco más desesperanzadora y complicada, y si nos vamos más a lo local, parece que brilla un rayito de luz, ¿no? Al que nos podemos agarrar. Bueno, al margen de esta doble visión que tenemos de la charla que hemos tenido a lo largo de este ratito, empezábamos definiendo los sistemas alimentarios actuales con términos bastante negativos, insostenibles, imposibles, industrializados, globalizados. Y también Antonio hacía la aportación de bueno, que son unos sistemas alimentarios seguros, que también con sus matices, según cómo están establecidos los sistemas de seguridad alimentaria, pues velan por la salud de los consumidores. Las características que tiene que tener un sistema alimentario sostenible. Bueno, algunas empiezan a aparecer ahora en iniciativas más de carácter local, pero deben ser básicamente pues, transparentes, basados en la ciencia, garantes del derecho humano a la seguridad, a la salud, prestando atención a la alimentación y no tanto a la producción de productos que se comen, con una gobernanza inclusiva en la que se tenga en cuenta toda la complejidad del tablero en el que se desarrolla esta actividad, ¿no? tan fundamental y tan vital como es la producción de los alimentos que nos sustentan. Aparte de una serie de términos que habéis ido comentando, que por brevedad pues no quiero robar más tiempo, sí saber que, bueno, pues Miguel supongo que os mandará si queréis este resumen y siempre habrá un tiempo de respuesta luego para aportar cualquier cosa que se me haya podido quedar en el tintero. Obviamente queda patente el papel fundamental de los sistemas alimentarios en la sostenibilidad de nuestra sociedad, desde el punto y hora que son el origen y el motivo de transformación de nuestro territorio, de las relaciones y de las dependencias de este tejido tan complejo, recursos naturales y económicos. Al fin y al cabo, los sistemas alimentarios están en todo. Creo que no he podido identificar algo más transversal y tan global que la alimentación, ¿no? Y de ahí radica su importancia y el prestar atención en transformar los actuales sistemas en otros más sostenibles para que al fin y al cabo podamos construir sociedades también más sostenibles. Y como decía la compañera, no son posibles sociedades sostenibles sin un sistema alimentario que también lo sea. Los gobiernos están regulando hacia sistemas alimentarios más sostenibles, bueno, pues según la escala, ¿no? Como decía, si miramos la escala macro, escala internacional, políticas internacionales, es complicado, aunque también hay iniciativas o herramientas como la PAC o iniciativas como la de Farm to Fork que tiran líneas en las que se pueden transformar los sistemas alimentarios hacia reglas más sostenibles, sello de calidad, pero sobre todo cobra gran importancia el desarrollo de políticas e iniciativas locales, prestando atención a los circuitos cortos, iniciativas de comedores escolares y demás. Según cómo sea la escala en la que ponemos el foco, pues podemos decir si los gobiernos pueden ser más o menos de ayuda a la hora de desarrollar sistemas alimentarios sostenibles. Obviamente tenemos que ser conscientes de la presión de los lobbies que ejercen sobre los gobiernos a escala más macro y no se percibe una intención de mejora en esa escala en este sentido, ¿no?
En cuanto al rol de las personas consumidoras en la transformación de los sistemas agroalimentarios, pues bueno, se identifica como limitada, pero también sus elecciones pues son la herramienta que tiene al fin y al cabo en este tablero tan complejo, ¿no? para mover fichas. Se nos presentan limitaciones de carácter social y también de carácter económico que, bueno, que nos pueden encorsetar a la hora de ser un agente importante o de relevancia considerable en este contexto en el que nos movemos. El ecofeminismo, sin embargo, sí tiene mucho que aportar en esta transformación, poniendo en el centro la vida de las personas y las relaciones, su manera de cuidar las distintas partes y roles que forman esta red. Sobre todo, el ecofeminismo también es muy importante en el desarrollo de esas políticas a escala local, ¿no? Es donde hay una mayor incidencia. En cuanto a las medidas para el cambio, las que se han puesto sobre las mesas, algunas más soft y otras de más infundia, ¿no? más radicales. Hablaban de medidas punky, ¿no? Las compañeras, de prohibición de la importación de productos que se puedan producir localmente o laboratorias a la ganadería y la agricultura más industrial, ¿no? O también lo más básico, ¿no? Una renta básica universal que permite o que sería una herramienta que desajustara los cimientos del sistema tal y como está planteado actualmente, ¿no? David ponía el foco en la relocalización de la producción y del consumo yo creo que para tener más cerca ese rayito de luz, ¿no? que decíamos antes, ¿no? Si ponemos el foco en lo cercano, en lo local, ahí es donde tenemos esa capacidad de transformación y donde podemos desarrollar políticas que vayan calando quizás hacia arriba. Y por último, en cuanto a la Agenda 2030 y su relación con el cambio en los sistemas alimentarios, bueno, pues no la vemos como una herramienta de esta agenda que no sale muy bien parada en cuanto a su utilidad, porque empeora el enfoque cambiando derechos humanos fundamentales por otros objetivos voluntarios y de partes interesadas, no tanto con sujetos de derecho, y se emplea en gran medida como herramienta de marketing. De modo que parece ser que en este sentido la agenda queda muy laxa y queda muy en la superficie y no entra tanto en los problemas que realmente hay que solucionar, ¿no? Y por supuesto, pues los países no la utilizan en ese sentido. En cuanto a las universidades, ¿qué papel están jugando en este sentido? Pues también vemos una doble visión, ¿no? Y yo creo que en todos los LIS que hemos desarrollado hasta ahora, la percepción es la misma, ¿no? Aunque la institución es encorsetada, puede ser un reflejo de lo que la sociedad es, de esa compartimentación y demás, sí que se ve, se perciben esas iniciativas transformadoras con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, pero que son un poco la esperanza en las que tenemos que poner el foco para realmente transformar los sistemas agroalimentarios de cualquier otra índole para seguir sobreviviendo como especie en el planeta, ¿no? Y hasta aquí el resumen que yo he podido hacer. Muchísimas gracias a todos y a todas por vuestras intervenciones, que ha sido un placer escucharlas y aprender de los que más sabéis. Es un placer. Muchas gracias, Clara, de nuevo con tu magia, esta de estar, tener esta capacidad tan increíble que me parece a mí de resumir tantísima información. Es vuestro turno si queréis ahora mismo modificar algo. De todas maneras, como dice Clara, os haremos llegar esta presentación un poco para que tengáis este resumen, y si queréis hacernos alguna aportación que creáis que se ha quedado en el tintero, que bueno, alguna idea que habéis expresado y que no veáis bien reflejada o lo que sea, ¿vale? Para que nosotros podamos tomar esto de referencia para hacer una nota, ¿vale? Que mandaremos al Gabinete de Comunicación para que salga en actualidad universitaria
sobre lógicamente no estará todo, pero un resumen del resumen sobre las principales ideas que aquí se han tratado y podamos, bueno, pues hacer que esta actividad tenga un impacto tanto por el propio vídeo, la grabación que se está haciendo, como por la parte de la nota que se enviará, y posteriormente también se editará el vídeo para hacer un resumen de aproximadamente 10 minutos en el que también, con el que también esperamos que se pueda hacer una difusión sobre esta temática y que pueda ser una vía de entrada para reflexionar tanto la gente que está estudiando actualmente en este ámbito como la gente que se dedica profesionalmente ya a este campo. Así que nada, muchísimas gracias. Si queréis añadir algo, decidme, hacer algún gesto, lo que sea. Y si no, pues damos por finalizado la actividad. Bien, vale, pues muchísimas gracias a todos y a todas. Ha sido un placer de verdad, de corazón, porque me encanta escuchar a gente que sabe, que propone, que está en el mundo, que se pregunta las cosas, que intenta aportar respuestas a esta situación tan importante, tan grave por la que pasamos. Y espero que coincidamos en persona en algún otro foro próximamente y poder ponernos cuerpos, ¿no? a todas estas palabras. Muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias a gracias. todas. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.